tardes, queridos hermanos y hermanas en el Señor. Queremos agradecer al Señor su sintonía en esta transmisión que el Señor nos ha invitado a realizar. Una transmisión de Semana Santa. Queremos agradecer al Señor el poder nosotros tener el amor para nosotros, poder hablar de Él. Le pedimos a Él que decida sobre nosotros, que no seamos nosotros quienes hablemos, sino Él. Que nosotros disminuyamos y que Él crezca en nuestras vidas. Mi querido hermano y hermana, yo te invito a que podamos seguir viviendo esta Semana Santa llenos del amor de Dios, lleno de su presencia, dejándonos guiar por Él, porque Él es el grande, el poderoso, el maravilloso. A Él es que nosotros le debemos. Él fue quien murió por nosotros. Él fue quien fue al Calvario para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. Él es a quien nosotros tenemos que seguir en espíritu y en verdad. Él es, mis queridos hermanos y hermanas, el amor de los amores, que ha dado su vida por nosotros. Y a nosotros no nos corresponde nada más que hacer su voluntad. De verdad quiero darle gracias a Dios por esta Semana Santa, porque le he pedido al Señor yo poderla vivir de una manera sin igual. Por eso te invito a ti, querido hermano y hermana, también, que la viva con todo el amor. Tenemos que adentrarnos, hacer silencio, no mucha bulla, realizar lo que podemos lo más tranquilo posible y suave, porque es la Semana Santa donde Jesús pasó mucho por nosotros. Por eso vamos a iniciar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles. Enciendes en ellos el fuego sagrado de tu amor. Envía, Padre, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de tu divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Saludemos a mamá, a la madre del crucificado, a la madre que en esta Semana Santa recordamos y le decimos: Ave María, gratia plena, Dominus tecum, e benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Le pido excusa porque entró una llamada. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo no sé si te pueden escuchar esa música, está un poco bajita, el celular ya no sube más de ahí. Pero es una música instrumental que nos lleva a nosotros a adentrarnos en lo que es esta Semana Santa. Nos lleva a nosotros como a enamorarnos del amor de los amores. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, a través de esta música nosotros adentrémonos en estos momentos. Y ya que estamos listos porque hemos pedido la presencia del Espíritu Santo, vamos a leer la palabra de Dios, tomada de el Evangelio de San Juan en el capítulo 13, versos del 21 al 33 y del 36 al 38. Vamos a ponerle mucha atención, porque verdaderamente es una palabra que nos va a nosotros a posicionarnos, a sabernos posicionar de qué lugar nosotros estamos.
La vamos a leer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros, porque no sabía de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: ¿de quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote, y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces: Judas, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios lo ha glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, y pronto lo glorificará. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis queridos hermanos, vamos a dividir este evangelio en dos, porque yo quiero que ustedes, como yo lo he hecho, pues se posicionen en qué lugar ustedes están. Del lugar de Judas, que traicionó a Jesús, o del lugar de Pedro, que lo negó. Ustedes escuchen bien. ¿Por qué? Porque en este evangelio que nosotros hemos terminado de leer, es un evangelio para nosotros, pues, como sabemos cómo comienza: Jesús profundamente conmovido. Me imagino profundamente con una pena grandísima, porque sabía que uno de lo que él había elegido cuando eligió, en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 13, dice que él eligió a los 12 apóstoles, y dice que subió al monte para elegirlo. En esos apóstoles estaba también Judas. Sí, querido hermano. ¿Y por qué se conmovió Jesús? Porque era uno de sus elegidos. Imagínense ustedes, era un obispo. Ustedes se imaginan lo que es en la iglesia tener un obispo que le traicione a Jesús, que haga las cosas que Jesús reprueba. Pues lamentablemente eso hizo Judas. Sin embargo, él fue elegido entre los 12 para que fuera a echar demonio, fuera a sanar a los enfermos, fuera a levantar a los paralíticos, es decir, fuera a hacer todas las cosas que Jesús hacía. Él lo eligió porque él no iba a estar solo, y además a sus apóstoles él tenía que enseñarlos a realizar lo que él realizaba. Y por eso Jesús profundamente se conmovió, porque era uno de los suyos. Ustedes se imaginan lo que es, por ejemplo, una de las que están conectadas, Gladys González, de una de las que más conozco, Mercedes Castro, que una de ustedes yo le confíe algo y que una de ustedes me traicione, o más bien Gladys, que está aquí, que Gladys, que el Señor reprenda, se enamore de mi esposo. Ustedes se imaginan lo profundamente conmovida que voy a estar yo, lo triste que voy a estar yo, porque una de mis hermanas, de mis amigas, ha hecho algo tan horroroso, algo que el Señor reprueba.
Eso le pasó a Jesús y por eso se conmovió, porque sus amigos, uno de sus amigos, a quien él había elegido, también en Lucas capítulo 10, versículo 17, cuando Jesús elige a los 72 y lo manda a realizar milagros, y ellos le dicen: vimos muchos paralíticos caminar, muchas personas pues ponerse ciego que ven, y muchos milagros. Y Jesús le contesta: de verdad que yo veía a Dios bajar del cielo y actuar en ustedes. Realmente no es fácil, querido hermano, lo que en estos momentos Jesús está pasando. Y en la lectura que he terminado de leer, si ustedes se dan cuenta, dice que Pedro le hizo seña a Juan, que estaba recostado del pecho de Jesús. Y me imagino que se lo dijo en secreto: ¿quién es Jesús? Y él en secreto le dijo: aquel a quien yo mojé el pan, ese es. Y se lo dio a Judas. Dice la palabra de Dios que terminamos de leer que de una vez entró el diablo en él. Sí, ¿por qué? Porque a veces nosotros que seguimos a Jesús tenemos pensamientos inicuos, pensamientos que no vienen de Dios. Y cuando se nos acerca una persona que es de Dios, incluso ni siquiera queremos estar a su lado. Yo lo he comprobado. Yo lo he comprobado cómo hay personas que mejor se alejan de uno cuando están haciendo las cosas que no le agrada a Dios. Y uno que trata un poquito de hacerla, pues a ellos le avergüenza. Entró Satanás en Judas y salió. Dice la palabra de Dios que era de noche. Es fuerte, queridos hermanos. No es fácil sentirse traicionado por alguien que uno quiere, sí. Y lo más que a Jesús le dolía era que lo que él estaba haciendo, lo estaba haciendo por sus elegidos, y hasta por lo que no eran elegidos. Lo estaba haciendo por el mundo entero, para que el mundo se salvara. Por eso que el Señor iba a realizar esta agonía, este sufrir, este clavarse en la cruz, dejarse clavar en la cruz. Él lo hacía por nosotros, y más por Judas. Él no quería que Judas se perdiera, no, en ningún momento. Y me imagino que en ese momento lo miraba con tristeza, y me imagino que él quería decirle a Judas: mira, estoy sufriendo por ti, no aguanto la garganta, tengo un nudo en la garganta por ti. Quizás nos lo dice a uno de nosotros, queridos hermanos, que posiblemente hemos traicionado a Jesús. Porque nosotros, por ejemplo, un amigo, una amiga contarnos algo y nosotros salirlo a decir, es una traición. Porque a ti se te confió un secreto y no era para que fuese divulgado. Entonces es una traición, mi querido hermano, cuando alguien te confía algo y tú lo dices para adelante. Si lo has hecho, es momento de que vayas al confesionario y te confiese. Y me imagino que el sacerdote, además de absolverte el pecado, te va a decir: ahora ve y pídele perdón a la persona y dile lo que hiciste, dile que fuiste infiel, dile que lo traicionaste, porque el Señor, a través de los sacerdotes, perdona los pecados, lo absuelve, pero hay algo que queda, y es lo que tú y yo tenemos que pagar después de. No podemos dejar ese pecado así. Tenemos que nosotros pues enmendarlo, y esa es una enmienda, nosotros pedirle perdón a las personas que le fallamos. Entonces, mi querido hermano, hay dos vertientes también. El beso significa amor, pero aquel beso de Judas no fue de amor, porque Judas, al tener la bolsa, como dice la palabra, que algunos creían que él le estaba diciendo que él había mandado a comprar algo para la comida, o que había que dárselo a los pobres, porque era tanta la confianza que Jesús tenía en Judas, que lo había puesto como administrador. Oigan bien,
¿Quién fue que traicionó a Jesús? El que administraba la bolsa. Muy buena aclaración, mi querida hermana Marta la Antigua. Hay que reparar el error. ¿Y cómo se repara? Pues nosotros pidiendo perdón al hermano. Si robo y no puedo devolver lo que he robado, pues vaya a dárselo a los pobres lo que usted se robó, o quizá el doble. Pero usted tiene que enmendar el error que cometió. Entonces vuelvo otra vez. El beso significa amor, pero aquel beso de Judas fue un beso de traición, porque era un hombre a quien Jesús le confiaba mucho, y por eso Jesús sufrió mucho al verse traicionado por él. Continuamos con la segunda parte del Evangelio. Dice: hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se lo digo a ustedes ahora. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no puedes seguirme ahora, me seguirá más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Aquí está la otra parte, la otra cara del Evangelio. ¿De qué lugar tú te sitúas? ¿Del de Judas, que traicionó a Jesús, o del de Pedro, que lo negó? Otro dolor para Jesús. Pero Jesús sabía que todo esto iba a suceder. ¿Ustedes saben por qué las personas que le preguntaron a Pedro por qué lo reconocieron? Porque cuando tú y yo andamos con Jesús, querido hermano, se nos nota de una u otra forma. En la cara, en el vestir, no sé, pero se nos tiene que notar. Por eso mismo dice un merengue: si tú tienes a Jesús, que se te note. Es que nosotros tenemos que buscar la forma de que se nos note que tenemos a Jesús. Y a Pedro se le notaba, porque ellos le dijeron: tú andabas con él. Y se lo preguntaron 2 veces, y él al final le dijo: no, después te van a ver en el Evangelio del viernes, no conozco a ese Señor. Y ahí cantó el gallo del que habla Jesús. ¿Con que darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me haya negado 3 veces. Y el Pedro lo negó. Pero ¿qué pasa? Que el gallo canta cuando está amaneciendo. Por eso yo quiero que ustedes pongan mucha atención. ¿Y qué pasa cuando está amaneciendo? Que la oscuridad va cayendo y el alba va creciendo, va aumentando. Y el gallo cantó cuando Pedro negó a Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, muchas veces tú y yo también hemos negado al Señor. Dice un canto: Pedro te negó 3 veces, 3 veces yo te negué. Si Pedro lloró su culpa, mi culpa yo lloraré. Mis queridos hermanos, hay algo importantísimo en este verso, y es que el gallo canta cuando está amaneciendo. Pedro se da cuenta que ha negado a Jesús porque el gallo canta. Pero qué bonito que el alba viene, bendita sea la presencia del Señor. Qué bonito, porque Pedro se da cuenta que negó al Maestro, al amor de los amores, y empezó a llorar. En aquella mañana, madrugada, casi mañana, empezó a llorar y se dio cuenta al instante que había cometido un grave error. Y que no sabía, oigan bien, entiendan bien, Pedro no sabía que lo que estaba haciendo con la negación, con negar a su maestro,
le iba a servir para que después, entonces, la nueva Jerusalén del Apocalipsis, del cual habla el Apocalipsis, donde Jesús iba a levantar su iglesia, Pedro iba a ser quien iba a ser el capitán de aquella barca. Claro, pero ¿sabe por qué Jesús permite que Él lo niegue, mis queridos hermanos y hermanas? Porque esta barca, que es la Iglesia Católica, está hecha nada más y nada menos que de pecadores. Por eso la iglesia es santa y pecadora. Mis queridos hermanos, el alba significa que ya Pedro pues se daba cuenta de que había negado al Señor y que tenía que retractarse. Eso sucede contigo y conmigo cuando nosotros pecamos y nos damos cuenta de que ya nos duele, de que le hemos fallado al Maestro y de que no podemos quedarnos con eso aquí en el corazón. Tenemos que confesarlo. Sí, tenemos que confesarlo. Y en otra prédica le voy a continuar esto que estoy diciendo, porque después Jesús le curó las heridas a Pedro, porque de esta negación le quedó una herida tan grande a Pedro, porque él dijo: wow, ¿pero qué hice, Dios mío? Sin embargo, Jesús le confió la iglesia. Por eso cada papa es el que dirige nuestra iglesia, aunque algunos papas pues hagan algunas cosas que no estén de acuerdo a lo que Dios pues ha enviado a realizar, como Pedro lo negó. Entonces, si Pedro, que andaba con Jesús, lo negó, ¿qué seremos nosotros que lo conocemos es por la santa palabra de Dios? ¿Qué será de los demás Pedro que van a venir a la iglesia? ¿Entienden por dónde va el asunto? ¿Y por qué la iglesia es tan perseguida? ¿Y por qué la iglesia es tan vilipendiada? Porque somos personas que fallamos. Pero el alba donde canta el gallo nos hace dar cuenta de que nosotros tenemos que confesarnos. Y es lo que hace Pedro, bendito sea el nombre de Dios. Mirar los ojos de Jesús, confesarse con Jesús y llorar amargamente, lo que no hizo mi querido Judas Iscariote, que no miró los ojos de Jesús, esa mirada tan linda, tan tierna, para que pudiera convertirse. Entonces yo te pregunto ahora, querido hermano, ¿en qué lugar tú te sitúas? ¿En el de Judas o en el de Pedro? ¿Me pueden contestar? ¿En qué lugar tú te sitúas? Porque hoy el Señor quiere hacerte entender de que esto que estamos viviendo en la Semana Santa es para que tú y yo reconozcamos que Él es el amor de los amores. Miren, la música que yo tengo aquí en este dispositivo, ¿quién es nada más y nada menos el que está en la pantalla? Miren hasta qué extremo llegó Jesús por nosotros. Miren, fue fuerte, mis queridos hermanos. Miren la corona de espina, no solamente fue en la frente, fue en la cabeza completa. El sufrimiento que Jesús pasó por ti y por mí no fue poco, fue fuerte. Y no solamente fue en aquel momento, Jesús sigue así. Cuando nosotros tenemos pensamientos inicuos, pensamientos que a Él no le agradan, esas espinas lo punzan otra vez. Cuando nosotros tomamos algo que no es nuestro, esos clavos lo punzan otra vez. Cuando nosotros tenemos en el corazón a una persona, cuando lo odiamos, le metemos la lanza que le metió también aquel soldado. Cuando nosotros, mis queridos hermanos y hermanas, no queremos ayudar a otra persona, bendito sea el nombre de Dios, la herida más fuerte que fue la del hombro,
se la hacemos más grande al Señor. Cuando nosotros, queridos hermanos y hermanas, llevamos nuestros pies a donde está el pecado, el clavo le duele más al Señor. Y es por eso que la crucifixión de Jesús es continua. Es por eso que nosotros tenemos que vivir reparando el corazón del Señor, porque para Él no fue fácil. Traicionado, negado. ¿Te has sentido tú en algún momento traicionado? Yo sí, y no es fácil. ¿Te has sentido negado, que es un poquito más suave? Yo también, pero es más suave. Por eso, mi querido hermano y hermana, es un eterno presente, es la crucifixión, claro. Y ustedes saben dónde esa crucifixión, esa muerte de Jesús es palpable: en la misa. Por eso es que en la misa no se debe bailar, no se debe hacer nada, porque aquella persona que estaban el domingo de Ramos alabando al Señor, bendiciéndolo y poniendo los ramos y los mantos sobre él, fueron también los que después dijeron: crucifícalo. Y en las misas, cuando nosotros bailamos, cuando nosotros estamos, ya ustedes saben, como si fuera un fiestón, también estamos haciendo lo que hicieron aquella persona en el domingo de Ramos. La misa es un sacrificio, queridos hermanos, donde Jesús muere otra vez, pero también la misa es una resurrección, porque Él se quedó en la Eucaristía y debemos alegrarnos, claro que sí, alegrarnos, pero una alegría interior, que Él se quedó para estar con nosotros, donde Él nos dice: no se preocupen, no se turben, como en estos tiempos que estamos viviendo fuerte. La cosa no está bien, mis queridos hermanos. Hay muchos volcanes que ya están erupcionando, activo ya. Hay muchos terremotos, hay muchas cosas por el mundo, queridos hermanos. ¿Saben por qué? Porque la venida de Cristo no está lejos y solamente Dios sabe cuándo será. Pero nosotros tenemos que adentrarnos cada día más, convertirnos, amar a Jesús con todo el alma y con todo el corazón, queridos hermanos. Ahora que hay tiempo, porque posiblemente no haya más tiempo después. Entonces, cuando tú y yo más pecamos, menos nos arrepentimos, a las heridas le duelen más a Jesús. Entonces, como este tiempo no está muy bien, Jesús, ya para hacernos el último regalo, nos dice: no se turbe nuestro corazón, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y se quedó en la Eucaristía. Por eso yo te invito a comulgarlo, por eso yo te invito a confesarte, por eso yo te invito a casarte por la iglesia. Ya aquí hay personas que se van a casar por la iglesia de este programa, que lo siguen. Sí, ya hay testimonio, alabado sea el nombre de Dios. Entonces, queridos hermanos, ¿yo qué le digo? Les invito a seguir viviendo esta Semana Santa con amor, con paz, pero sobre todo que aunque hayamos negado a Jesús, pues nosotros reconocerlo a Él en la Eucaristía. Reconocerlo a Él porque verdaderamente Él es quien nos ha regalado su amor, y esa cruz, ese sufrimiento que Él ha pasado, nosotros tenemos que pues hacerlo nuestro. Que Papá Dios y mi Madre Santísima me lo bendigan a cada uno de ustedes, y que este Viernes Santo, del cual hoy le voy a hablar un poquito, que es cuando crucificaron a Jesús, cuando Él brotó toda la sangre. Ayer yo le hablé del Jueves Santo, que era el día del amor, el día de la Eucaristía, la institución del sacerdocio, del lavatorio de los pies. Pues el Viernes Santo vamos a vivir la crucifixión. Aquí estaremos en un Via Crucis dramatizado por los jóvenes. Vivamos ese Via Crucis. Si hay que llorar, lloremos. Si tenemos que hacerlo de rodilla por todo lo que nosotros hemos pecado, vamos a hacerlo. Voy a tratar de transmitírselo a los que no son de aquí. Voy a tratar de transmitirlo por Facebook,
para que ustedes también lo puedan vivir con amor. Que Dios y mi Madre Santísima me los bendigan a cada uno de ustedes y que realmente nosotros podamos vivir esta Semana Santa como el Señor nos ha convocado. Mañana nos encontramos para entonces hablar del día grande de la resurrección y seguir nosotros pues en esta Semana Santa 2023. Nos encontramos mañana, Dios y la Virgen primero.